Bienvenidos a Derecho Sin Filtro, la voz de la justicia. El día de hoy vamos a hablar sobre el artículo 2. Este artículo hace el recordatorio de nuestros orígenes. Hace una reivindicación de los pueblos indígenas. Pueblos que han sido olvidados a lo largo de la historia, pero son nuestros orígenes. Por ello, la Constitución los reconoce, garantiza y protege sus tradiciones, sus costumbres, su forma de desarrollarse. En pocas palabras, reconoce su libre autodeterminación y en consecuencia su autonomía como pueblos y comunidades indígenas. Para comprender un poco más sobre el texto del artículo 2, vamos a recordar la historia. México nace como una nación tras la lucha de independencia, en donde miles de indígenas lucharon, ayudaron al pueblo mexicano a salir y ser independiente. Sin embargo, el gobierno que emerge a través de la independencia los elimina, los rechaza, al ver como modelo de crecimiento el Estado francés. Y en la estructura que se realiza posteriormente a la independencia, no contemplan a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. Y esto borra por completo a los indígenas de la historia de México. En la Constitución de 1824 se hace un reconocimiento parcial de los indígenas. Sin embargo, se refieren a los antepasados, es decir, a los indígenas que ya se encuentran muertos. Pero cualquier otra cultura que vivía en esa época era excluida, no era reconocida, por lo que no fue un total reconocimiento de los pueblos indígenas. Hasta el año de 1917, en la Constitución mexicana que actualmente nos rige, es reconocida. En los primeros textos de la Constitución, antes de ser reformada durante muchas veces, se reconoce y ahora surge un gran problema. ¿Cómo integrar a las tribus, a los pueblos indígenas, a la sociedad? ¿Y cómo pueden ejercer ahora estos derechos que tienen ellos? Por ello, a lo largo de la historia se ha creado varias instituciones que tengan el objetivo de integrar, proteger y garantizar a los pueblos indígenas sus derechos y puedan ejercer su ciudadanía en la sociedad mexicana. Como anteriormente en ese año de 1917, en esa época, se creó el Instituto Nacional Indigenista. Actualmente la conocemos como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y dándole un plus más, el artículo 2 pues fundamenta sus derechos, su forma de desarrollarse, su forma de integrarse. Ahora vamos a analizar el artículo 2. No daré en esta ocasión lectura a todo el artículo porque es muy extenso su texto y bueno, el video se haría muy largo. Vamos a delimitar o explicarlo más resumido. En los primeros 5 párrafos del artículo 2 establece el reconocimiento de la nación como una nación pluricultural. Esto es el principio del pluralismo cultural. También define los sujetos de derecho y reconoce los derechos de la libre autodeterminación de los pueblos indígenas. Este principio se basa en el reconocimiento que ya existía en la Constitución, en el artículo 27 en su fracción séptima. Al ser nuevamente reconocido, alude a un compromiso del Estado mexicano y de la sociedad en general para proteger y reconocer los pueblos indígenas. Sujetos de derecho
derecho en este artículo son los pueblos indígenas, las comunidades y cómo están compuestos. Bueno, pero ¿y entonces qué son pueblos indígenas? Se consideran pueblos indígenas las poblaciones originarias que sufrieron un proceso de colonización y que conservan todas y cada una de sus instituciones. Las comunidades indígenas, hablando jurídicamente, es una novedad, debido a que en el Convenio 169 no lo define, como aquellas que integran a los pueblos indígenas y tienen una organización de territorios y su propio idioma. Hablaremos sobre el derecho de la libre autodeterminación que se encuentra fundamentado en este artículo 2 de la Constitución. Bueno, al reconocerse como un derecho, se convierte en un principio de derecho nacional, aunque su existencia originaria surge en el derecho internacional. Y al estar aplicado en nuestra Constitución, crea obligaciones a las instituciones y organismos del Estado mexicano, también a las legislaturas de cada estado, de cada entidad federativa, para que legisle reglamentos, leyes que tengan el derecho a los pueblos indígenas y los reconozca, pero teniendo bases tanto históricas, de territorio, social y cultural. Esto es que no va a ser la misma ley que se aplique en Yucatán y en Sonora, porque nuestro país es muy grande y tiene muchos pueblos indígenas, muchas culturas, y son muy diferentes. Entonces es necesario que sean muy particulares. Y bueno, así terminamos de hablar lo fundamental del artículo 2. En cuanto a su estructura, es muy similar al artículo 123 que habla sobre el derecho al trabajo. Tiene 2 apartados. El artículo 2 tiene 2 apartados. El primero habla sobre que la Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a su autonomía. Y mencionan varias fracciones que ya fueron habladas en el video. Y el apartado 2 habla sobre la obligación de la federación, de las entidades federativas, de los municipios para promover la igualdad de oportunidades a los indígenas y eliminar la discriminación practicada en la sociedad. Espero te haya gustado este video. Regálame un like, comenta, comparte, suscríbete si aún no lo has hecho y principalmente compártelo con tus amigos, con tus familiares, tus primos, tus maestros, tus tíos, con todo el mundo en tus redes sociales. Compártelo para que llegue a más gente y ayude a otros a conocer estos derechos. Gracias, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las actualizaciones de los nuevos videos. Gracias por ver el video. Nos vemos para la próxima. Seamos la voz de la justicia.